Hola, hola muchachos, espero se encuentren súper bien. Hoy vamos a ver la parte de formato en cuanto a los gráficos. Veíamos la clase pasada lo que eran los diseños, ¿cierto? Esta vez vamos a pasar a la pestaña de formato. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos allí? Pues principalmente es cuando le damos, digamos que un borde al gráfico, ¿cierto? O le damos un relleno, ¿sí? Entonces, acá por lo menos rellenamos solo, digamos que la parte externa a lo que tenemos de las columnas, ¿no? Entonces, allí se va a hacer este relleno. Si lo queremos sin relleno, pues allí tenemos la opción de sin relleno, ¿cierto? Podemos darle un contorno a esa imagen. Entonces, por ejemplo, yo lo quiero de rojo, ¿sí? Allí pues es un contorno bastante delgado, ¿sí? Recuerden, cuando seleccionen les recomiendo al lado del título para que quede seleccionado lo que es el gráfico como tal, ¿sí? Entonces, contorno de la forma y aquí le vamos a dar un grosor, ¿sí? Un grosor vamos a darle de 4,5 puntos. ¿Listo? Miren allí cómo se ve aquí porque lo tengo con el zoom algo disminuido, pero si lo agrando al 50%, al 95%, pues ya el borde se me va a ver un poco más grande, ¿no? Recuerden que yo puedo achicarla, el tamaño de la gráfica, ¿sí? Pues de acuerdo a lo que yo quiera, ¿no? Listo, entonces acá lo tengo. Fíjense que acá se me está descuadrando un poco. Ojo que este gráfico es el que estábamos tratando la clase pasada, ¿no? Entonces acá yo puedo disminuirle un poco para que no se vea tan amontonado. ¿Listo? Y así es como yo lo puedo ir editando de cierta manera. ¿Listo? Bueno, entonces clic aquí al lado del título, formato. También puedo darle otro contorno, otro tipo de contorno que es con las rayas, ¿no? Entonces aquí se ven, digamos, punteados. ¿Listo? Y allí podemos ir editando. O si queremos darle efectos, entonces tenemos sombras. ¿Listo? Tenemos bordes iluminados. ¿Sí? Miren, acá se le va dando un iluminado pues más grueso, ¿no? Listo. Hay otra forma de editar las partes internas del gráfico. Si yo doy doble clic, recuerden al lado del título como recomendación, doble clic, me va a salir este cuadro, ¿cierto? De opciones, ¿no? Entonces, recuerden, hay dos partes esenciales en el gráfico. Si yo selecciono acá, se me selecciona este cuadrito que es donde están las columnas, ¿cierto? Si selecciono por fuera, ya tiene que ver con el cuadro exterior del gráfico, ¿no? Entonces, ¿cómo observamos la diferencia? Si yo selecciono acá al lado de cualquier columna, yo puedo darle un relleno a ese cuadro solamente, ¿sí? Entonces vamos a darle un relleno con imagen o con textura. ¿Listo? Observen, yo aquí puedo insertar cualquier imagen que tenga en el computador o puedo darle una textura aquí donde dice textura y me salen las diferentes texturas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar esta y observen que solo me cambia esta parte interna. Si yo quiero que me cambie la parte externa también, selecciono al lado del título y voy a decirle relleno con imagen o textura. ¿Listo? Y selecciono otra textura como para ver la diferencia. Entonces miren que aquí me asignó la textura que tenía el cuadro interno, pero para que veamos la diferencia yo se lo voy a cambiar por esta otra textura y observen que me quedan con dos diferentes rellenos. ¿Listo?
Asimismo, por ejemplo, yo puedo cambiarle la transparencia, es decir, que se vea más fuerte o más claro el color, ¿sí? Entonces, si tengo transparencia 0, observen que se me va a ver el color de fondo, pero si empiezo a aumentar esa transparencia, ese color va desapareciendo y me va a empezar a mostrar el otro color de fondo. ¿Listo? Entonces, esas son las opciones que tengo. Ahora, si quiero un relleno sólido, por ejemplo, entonces ya es un color normalito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a agregarle este acá y se me coloca el color que le asigné. Si quiero blanco, entonces allí se me va asignando ese color blanquito. ¿Listo? Lo mismo para cambiar el color a cada una de las columnas. Entonces, ¿qué tengo por aquí? Por ejemplo, fíjense que la primera columna, si yo la selecciono, solo doy un clic allí. ¿Listo? Si yo lo selecciono, entonces se me seleccionan todas las columnas amarillas en este caso. ¿Listo? Si yo cambio, por ejemplo, a, no sé, negro. ¿Listo? Se me cambian todas las columnas que estaban en amarillo. Y también se me cambia el indicador que tengo aquí, el color que corresponde a cada una de las asignaturas, ¿no? Entonces tengamos en cuenta eso. Por ejemplo, si cambio aquí la de verde que corresponde a física, ¿sí? Si lo cambio a este colorcito vino tinto, también se me va a cambiar aquí en física. ¿Listo? Bueno, eso por ese lado. También podemos darle efecto de sombra. ¿Listo? Entonces allí, como yo tengo seleccionado lo que corresponde a física, solamente me va a dar efecto de sombra a lo que tenga seleccionado. Observen aquí cómo cambió un poco la sombra, ¿no? Aquí se los agrando, miren que le colocó sombra solamente a esa columna. ¿Listo? Bueno, por otro lado yo puedo, digamos que agrandar un poco más o colocarle negrita a estos números, ¿cierto? A las asignaturas, a la calificación de cada asignatura. Entonces selecciono solamente uno y me va a seleccionar lo que corresponde a esa asignatura en todos los estudiantes. Entonces voy a inicio y, por ejemplo, voy aquí a agrandar un poco más la letra, ¿cierto? Digamos que se me va a ver un poco más amontonado. Yo puedo aquí extender, ¿sí? Y acá me queda el numerito, ¿cierto? Puedo asignarle negrita. ¿Listo? Incluso un subrayado, ¿sí? Y ahora todo lo que yo hice se lo voy a aplicar al resto de números. Entonces la clave aquí es este botón que dice copiar formato. Yo copio formato, es más, le voy a dar doble clic y se me queda seleccionado ese botón, de tal manera que miren cómo cambia el cursor. Ahí tiene como una brochita al lado, entonces yo puedo seleccionar otra nota y se me aplica el mismo formato que acabé de copiar. Selecciono otra nota y allí se me van aplicando cada uno de los formatos. Esto les sirve no solo en Excel, sino también en Word o en otras aplicaciones de Office, ¿no? Entonces fíjense cómo se puede editar de una manera fácil y sin complicaciones, ¿no? Bueno, entonces espero que sigan explorando lo que es el formato, ¿sí? A ver, para que no se les dañe cualquier otra cosa cuando tengan copiado el formato, dan la tecla Escape, ¿listo? Para que ya puedan seleccionar cualquier otra parte del gráfico. ¿Listo? Entonces recuerden, tenemos acá las opciones de relleno, las opciones de sombra, las opciones de tamaño. Y recuerden, este tamaño lo podemos cambiar desde acá. ¿Listo? Para las columnas nos salen también opciones de serie, opciones de sombra, opciones de relleno.
para los números ya nos saldrán otras opciones. Entonces la idea es que exploremos y ahí en 1i hay un taller adjunto para que lo realicemos. ¿Listo? Entonces no siendo más me despido. Chao, chao.